It was less than 50 years ago that women in Spain needed to get permission from their father or husband in order to gain employment. Today, Spain is one of Europe's most progressive nations when it comes to gender equality. When Irene Montero became Spain's Minister of Equality in 2020, she seemed poised to carry the feminist torch even further. El feminismo es ahora mismo el principal impulso democratizador de nuestras sociedades y, por supuesto, parte de la organización de millones de mujeres, no solamente en España, también en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que están diciendo: no tenemos nuestros derechos reconocidos. Incluso estamos viviendo, frente al avance de ese movimiento feminista, una ola de reacción muy fuerte que pretende hacernos retroceder en derechos. Lo hemos visto con el aborto en Estados Unidos, también lo estamos viviendo con el aborto en España, con el negacionismo de la violencia machista y de la violencia contra las mujeres, sobre todo por parte de los grupos de extrema derecha. Her ministry has taken emergency measures to combat rising rates of domestic violence and introduce legislation that protects reproductive health and other measures that extend LGBTQ rights and make consent the determining factor in all cases of sexual assault. These reforms have elicited both ecstatic praise and harsh criticism from different sectors of Spanish society. However, the law that puts consent at the center of sexual assault cases, also known as the Only Yes Means Yes law, is currently facing controversy, and it may be Montero's downfall. Las violencias sexuales son violencias enormemente normalizadas e invisibilizadas en nuestras sociedades. Tocamientos no consentidos en el transporte público, violaciones, agresiones sexuales, acoso en los centros de trabajo, son violencias que se dan de una forma muy naturalizada, tolerada por amplios sectores de la sociedad e invisibilizada. En los datos que tenemos en España, 1 de cada 2 mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, y entre los motivos de no denunciarla se encuentran, por ejemplo, el miedo a no ser creídas o la normalización, no será para tanto. Ahora lo que estamos diciendo es: cualquier acto sexual no consentido, es decir, cualquier acto que vulnere la libertad sexual de una mujer, es agresión sexual. Entonces, ¿ustedes cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor, como han hecho ustedes en la campaña institucional de la... Silencio, por favor. The Only Yes Means Yes law does away with distinctions in the penal code that categorized and punished sexual assault offenses based on whether violence and intimidation were employed, and instead puts the question of consent firmly at its center. The law had one major and apparently unintended repercussion. Some previously convicted offenders had their sentences reduced. In the process of combining all sex crimes under one rubric, the applicable penalties had changed. Apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad. La igualdad es una política de Estado y ni tiene género ni tiene color político. Deje de exculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Usted debería dimitir. Nadie podía preverlo porque es una aplicación incorrecta de la ley. Esta ley no baja las penas máximas y la jurisprudencia en España, la forma de aplicar la ley en España, dice claramente que si la pena que se impuso con el Código Penal anterior cabe en el nuevo margen de penas que impone el nuevo Código Penal, el de la ley solo sí es sí, las penas no se revisan. Por eso nadie pudo advertir esto, y por eso también la mayoría de los tribunales están revisando las sentencias que los abogados de los agresores piden revisar, pero sin bajar las penas. La mayoría de los tribunales están aplicando de forma correcta la ley. Es verdad que también está habiendo casos evidentemente dolorosos y que producen revictimización y dolor en las víctimas, y esa es nuestra principal preocupación. La ley en su conjunto es una ley ambiciosa que reconoce los derechos de las mujeres víctimas de los delitos sexuales, y que por lo tanto es una muy buena idea, e incluso responde a una demanda feminista, pero que sin embargo pues en la parte penal igual hemos querido ir más deprisa de lo que realmente se podía en este momento, ¿no? Y creo que concretamente esa reforma pues probablemente requiere a lo mejor una reflexión sobre si bajar las penas a los agresores sexuales ha sido o no una buena idea y si se puede corregir. Todas las leyes de igualdad siempre van un poco por delante de la parte más conservadora de la sociedad.
Pasó con el matrimonio igualitario, pasó con la ley de cambio de sexo registral y pasa con cualquier medida que cuestiona el status quo y que además asusta a los sectores más conservadores e inmovilistas de la sociedad. Pero la cuestión es que estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos no tienen que ser pesados en la balanza de la conveniencia. ¿Se defienden o no se defienden? There is currently an impasse over the law, and calls for Montero's resignation are growing louder. The Socialist Party has sent the law back to Parliament with a proposal that it is reformed and reintroduces violence and intimidation as factors that would result in higher sentences. While Montero's position as Minister of Equality is in question, her dedication to making Spain a more progressive country does not seem to have faltered. La extrema derecha, los negacionistas de la violencia contra las mujeres, los adversarios, los enemigos de los derechos de las mujeres, sitúan siempre los derechos sexuales y reproductivos como un pilar de su proyecto político, ¿no? Obviamente, los gobiernos, los responsables públicos, tenemos también una decisión que tomar y es si vamos a atrevernos, si vamos a formar parte de ese impulso democratizador que surge desde abajo, desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista, o si vamos a mantenernos en una actitud más cobarde o más conservadora. Este gobierno se está atreviendo.